algún tipo de opiniones y coincidido pues en estas preocupaciones de la formación, sobre todo de lo que nosotros llamamos aprendices de arquitectura más que alumnos, porque alumnos, como ya se ha comentado muchísimo, es una derivación francesa de decir sin luz, los sin luz. Entonces, de alguna manera, al alumno no es una palabra quizá adecuada, pero sí aprendices, que es una situación mucho más propia para estas cuestiones. Entonces, bueno, antes que nada, muy buenos días. La verdad es que cuando me comentó esto el profesor Solín, era como abril, yo creo, una cosa de estas, casi recién comenzado el curso, y cuando me invitó a la charla yo pensé que era prácticamente a la otra sesión, y dije, no, pues va a ser imposible. De hecho, la vez pasada, en el curso pasado también tuvimos una intención, pero se nos fue el tiempo, nos vino la pandemia, nos desprogramamos y ya no pudimos hacer nada. Entonces, para esta ocasión, me dijo, no, es para finales de mayo. Entonces, bueno, esto me entusiasmó porque me parece que cada vez que internamente, en la facultad, internamente nos compartimos una serie de experiencias, en ese sentido creo que consolidamos más, no solamente las cuestiones amistosas, sino también las cuestiones académicas, las cuestiones de las preocupaciones, y eso nos parece que tendría que ser una práctica mucho más asidua, hacerlo cada vez más, ¿no? Bueno, entonces yo preparé, bueno, tengo preparado ahí algunas cosas, pero preparé algo quizá más visual para irlo como explicando. He invitado a algunos arquitectos, amigos nuestros, que van a estar por aquí. Algunos ya fallecieron, otros siguen dando mucho a la arquitectura, pero que tiene que ver mucho con esta conciencia que ya comentaba el profesor Selim, de que proyectar no solamente es coger un lápiz, coger una computadora, hacer maquetas, tomar fotos y eso. Bueno, eso es parte, una partecita muy pequeña seguramente de una actividad, pero lo que importa es la noción de la figura de un arquitecto como una gente que se cultiva. Yo por eso refiero un poco la cuestión cultura al cultivo, porque el primero que tiene que cultivarse es justamente la personalidad, el ser humano arquitecto, para poder desarrollar cuestiones de arquitectura. Entonces, bueno, voy a compartir algo, espero que mi invalidez o mi cuestión que es muy limitada a nivel cibernético me permita hacerlo, pero ahorita lo vamos a intentar, ¿no? Bueno, creo que aquí están, aquí está la cuestión. Y precisamente esto es lo que llamo aquí territorios, como unos constructos quiere decir constructos mentales, de alguna forma estas nociones de interioridad y exterioridad. No sé si alcanzan a ver mi pantalla. Sí, sí la vemos. Perfecto. Sí se ve. Entonces, bueno, esto está inscrito también en una serie de intervenciones, como ya mencionó Selim, que me ocupa algunos años. De hecho, también envié hace muy poco, el profesor se los puede compartir a ustedes, pues una especie como de resumen de una charla también anterior, en la cual se tocan estos temas y precisamente lo menciono porque tiene bastantes años de que estamos tratando de entender, antes que nada entender qué es esto de lo que está pasando por aquí y en qué nos sirve a nosotros como aprendices, todos también, seguramente el profesor Selim cada vez que hace una obra aprende cosas distintas y le queda como un aprendizaje. En mi caso también, cada vez que descubro otras cuestiones, las lecturas son mucho más interesantes e intensas. Entonces, en ese sentido, sí me interesa ver qué pasa con esto del territorio en sí mismo. Y digo territorios porque además debemos entender que el territorio no es una cuestión solamente de, digamos,
físico geográfico, sino que el territorio físico genera otro tipo de territorios, el económico. Obviamente hay territorios que se sobreponen sobre estos elementos. Puede haber un territorio tecnológico incluso generado también a partir de esta geografía, pero bueno, este es lo que pasa. Ahora, déjenme ver cómo corre esto, porque eso sí, me parece que, bueno. Ya pasó la siguiente. Ok. Hay una condición que debemos tomar en cuenta. Cuando es un territorio, el gran territorio, por eso se llama tierra, que viene justamente de esto. El gran territorio es todo lo que tenemos a nivel mundial y está totalmente interrelacionado. No podemos pensar que un país X no tiene nada que ver con otro país que está al otro lado, ¿no? Es que estamos conviviendo en un gran territorio que es justamente el territorio de nuestro mundo como tal, ¿no? Y aquí, como, bueno, se ve un poco abajo, en ese territorio, dependiendo justamente de la condición de asoleamiento, de la distancia que hay hacia un punto que es ecuatorial, o sea, que es un punto que parte en dos esta gran esfera, entonces, dependiendo de esta incidencia solar, pues se nos dan algunas condiciones también de habitabilidad territorial, que lo vamos registrando también a través del propio vestido o la propia necesidad también que hay de provocarnos algún fenómeno adicional que controle un poco ese elemento territorial. Como tenemos en primera instancia a esta persona parada frente a una pequeña construcción del Paraguay, que puede ser también en México, que puede ser en Veracruz, en cualquier lado que ustedes conozcan, y lo que importa ahí es justamente el contenido interior que está hablando de una sombra determinada que sería mucho más preciada para la persona que está afuera, porque la incidencia solar es enorme, la radiación es altísima y demás, ¿no? La otra persona que está por aquí parada nos está también hablando de algo similar, pero incluso ver cómo lleva esta convivencia con la parte territorial a su propia vestimenta, de forma tal que tenga pues, una relación mejor con esto, ¿no? Se ve también en esa sombra que le provoca el sombrero, precisamente en esta necesidad parecida a la otra que pasa, ¿no? En otros climas, también en otros territorios, que incluso a veces pueden ser opuestos en la mañana y en la noche, que puede haber temperaturas de 50 grados, pero en la noche puede haber temperaturas de menos 2 grados, por ejemplo, como da en las zonas desérticas, por ejemplo, del Sahara del Norte, que pasa esta cuestión, ¿no? Entonces se llega incluso a estas vestimentas, como esta especie de muñeca que está aquí a la derecha, en la cual se cubre en completo, y entonces también nos da una característica que podemos identificar inmediatamente cuando visitamos un territorio, que hay ciertas diferencias, y esto nos puede indicar algo también, ¿no? Que hay unas diferencias. En esta imagen también es para hacer notar un asunto que ha ocurrido en los últimos 50 años, 50, 70 años, que es cómo hay una relación directa entre la necesidad o la calidad visual o la calidad, digamos, de tipo público, pero recreativo, no sé cómo llamarle, en el sentido del disfrute también del territorio rumbo a la costa. Entonces, uno puede mirar estas imágenes que más son las provee la NASA. La NASA, esta imagen la tiene continuamente. Si ustedes consultan la página de la NASA, van a encontrar que esto está continuamente exhibiéndose. Al día ponen esta imagen. Pero lo que es notable es justamente la concentración de que se ha ido registrando como una especie como de fuga hacia la orilla del mar de muchísimos lugares. Por ejemplo, vean a la derecha, abajo está Australia, aquí no tengo esta parte, y vean cómo hay un borde de preferencia en la cual la gente habita ahí, ¿no? O sea, hay ciertas condiciones que les gusta por acá.
Y uno comienza a observarlo en muchos lados, ¿no? En África también hay ciertas partes que se van rumbo a la orilla del mar, obviamente en el Mediterráneo. En Europa hay una concentración mucho mayor también al interior de esto, pero ahorita vamos a ir viendo algunas cuestiones que se dan. Vean, por ejemplo, en Sudamérica también hay un cierto como bordes que se dan hacia acá. En México también está sucediendo, obviamente en esta costa del Golfo de México, lo que tiene que ver con Texas, Florida y la costa este, pero también la costa oeste, ¿no? Y hay también unas concentraciones en la parte central, obviamente eran ciudades consolidadas, pero se ha ido notando este desplazamiento hacia allá, ¿no? Y también se ha ido notando cómo se va homologando, incluso la vestimenta ya no depende, en verdad, de la decisión a veces de un habitante territorial, sino que depende mucho de la difusión del marketing, ¿no? Ese tipo de cosas se dan. Bien. Bien. Uno mira también este territorio, efectivamente, que es muy diferenciado, como decíamos, y ve uno esto en distintas maneras. Uno ve, por ejemplo, aquí este muchacho que está tratando de hacer una especie de salto en la nieve, pues lo puede hacer en la nieve y en la arena, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya ustedes, si conocen aquí, por ejemplo, junto a Chachalacas hay una gran médano que está por ahí, es una especie de desierto que está junto a Chachalacas, son 1000 hectáreas, y en esas 1000 hectáreas se hace un tipo de deporte, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de cuestiones que se dan, igual que si fuera en la nieve. Pero también tenemos el mar, digamos, acá, y tenemos esto que es justamente el territorio australiano, este territorio que es una especie de gran piedra, de enorme piedra, como si fuera esto una cosa consolidada, que genera temperaturas muy altas. La consistencia a veces también del suelo es tal que no permite mucho que cuando llueve muy intensamente, además son lluvias muy, con altas precipitaciones, no permite la absorción rápida del suelo y por tanto eso es una característica de tal. De ahí también debo decir algo que es una suerte de consigna personal. Considero que la arquitectura no solamente es suelo, como nos han enseñado por ahí algunas tendencias a las cuales recurrimos, mirando arquitecturas hechas, como que fuera solamente el suelo y de ahí para arriba, ¿no? No, la arquitectura es suelo, pero también subsuelo y también sobresuelo, o sea, lo que está también arriba, en el aire, en el viento y demás, ¿no? Esos son elementos de considerar, o sea, que cuando hacemos, digamos, una sección arquitectónica, estamos intentando ver la relación que hay de este objeto arquitectónico, como le quieran llamar, de este artefacto, de esta cáscara, como yo digo también, cómo se ancla al suelo o cómo se suspende del suelo y cómo se relaciona con el subsuelo, digo, con el sobresuelo, que está el viento, el aire, y esto es una cuestión que se da. Yo digo que precisamente el territorio lo que es contener estas cáscaras arquitectónicas, ¿no? Que responden realmente al flujo de fenómenos y condicionales presentes. O sea, ¿qué es esta cuestión? Yo creo que los fenómenos que están en un territorio tienen que ver con temperaturas, con incidencias de tipo atmosféricas, de algunos elementos de sismo, por ejemplo, diferenciados también en distintas cuestiones. Y hay condicionantes también presentes en el territorio. Tiene que ver con la topografía, que es diferenciada, con el tipo de suelo, justamente si es rocas, si es arenas, si es este tipo de cosas, y las vistas que tiene, el tipo de vegetación, son condicionantes que tendríamos que considerar y conocer muy, muy bien para trabajar con esto. Bueno, aquí hay una vieja amiga, una amiga temporal que conocí, pero que me sirve para decir esta cuestión que me interesa mucho. Que también el territorio, y vamos a hablar del territorio físico también, que es, insisto, hay territorios que no son físicos, que son territorios culturales, por ejemplo, de la lengua, o sea, la manera, el hablar, que a veces se comparte y entonces genera otro territorio
incluso provocado por, pero colocado a veces, digamos, impuesto sobre el territorio físico, y eso también tenemos que verlo. O sea, esto quiere decir que a veces hay lenguas que son impuestas en el territorio y que esas lenguas contienen toda una serie de recursos culturales que a veces no comprende la gente a la cual se le está asimilando la lengua, ¿no? Entonces, estas variantes culturales, yo precisamente se cultiva, hablando de esta relación entre cultura y cultivo, que es una cuestión directa, de ahí viene precisamente la agricultura, ¿no? Porque es el hecho de que se pueda sembrar diferente. Entonces, también la arquitectura también es diferente dependiendo del territorio, o debiera ser diferente dependiendo del territorio, ¿no? Entonces, aquí está esto que comentaba, que estos fenómenos también presentan variantes. O sea, los fenómenos de temperatura, por ejemplo, no son iguales. Aquí lo estamos viendo en un territorio como Jalapa, Perote y Veracruz. La diferencia de temperatura se presenta en que cada 100 metros que yo subo desde el mar hacia acá, la temperatura baja a medio grado. Entonces, eso hay que considerarlo. O sea, si estamos hablando de que Jalapa está a un promedio de 1.400 metros sobre el nivel del mar, entonces estamos hablando que tenemos 7 grados de diferencia simplemente por subir estos medio grado por cada 100 metros. Y si hablamos de Perote, si subimos a 2.600 grados, pues ahí tenemos unos 13 grados de diferencia estándar, ¿no? Entonces, ese fenómeno se presenta obviamente de maneras distintas, o sea, en cada uno de estas variantes, ¿no? Como tal, ¿no? También las condicionales territoriales también varían, porque en Jalapa sabemos que hay terrenos, lo que llamamos jalapeñosos, o sea, que tienen una serie de pendientes y de condiciones que lo que menos hay es terrenos horizontales. Y en el caso del puerto de Veracruz, pues dado que son a veces aluviones y son elementos que están cerca del mar, pues tienen cierta condición de ser horizontales, ¿no? Igual podría pasar también en Perote, en la parte donde está asentado el valle de Perote, siendo un valle, es producto del descubrimiento de las montañas y nos genera una horizontalidad manifiesta, ¿no? Ese tipo de cosas se dan, pero también la vegetación cambia, ¿no? Aquí en este caso, con esta amiga que ya obviamente reconocieron, está mostrándonos cómo en un territorio junto al mar, pero junto al mar, estamos hablando de unos 50 metros retirado del mar, puede tener pasto como este, puede tener estas flores, puede tener esta cuestión, cosa que es muy inusual, digamos. Esto no parece un jardín junto a la costa, ¿no? Ella daba sus razones, pero bueno, por ahí está. Y vemos también esta suerte como de centro de estudios o algo en el cual, dado que son viveros y demás, pues se levanta justamente sobre el suelo para dejar sombra que producen para los viveros, y arriba están oficinas que también comenzamos a ver cómo interactúan estas cosas que le ponen ahí, como mallas, como elementos para que se vaya desarrollando algún elemento vegetal y controle estas cuestiones, ¿no? Entonces de ahí vemos esta condición territorial que además genera respuestas muy específicas, diferenciadas. Y entonces lo que tenemos que decir es que como arquitectos, si conociéramos mucho más algunos elementos territoriales, algunas condicionales, algunos fenómenos que se producen en los territorios, y tratamos de que la arquitectura intente interactuar con estas condiciones, entonces incluso los resultados, hasta plásticos, pueden ser muy distintos. Y digo plásticos no en el sentido de una plástica, digamos, escultórica racional, sino que plástica en el sentido del estiramiento, del llevar al máximo los límites de los materiales, los límites de elementos formales, los límites de integración visual o de flujos de aire o de temperaturas que esto condiciona, en fin, estas cuestiones se pueden dar. Entonces, como decía, las respuestas son diferenciadas y los materiales, digamos, que se ocupan a veces en los territorios distintos,
deberían producir justamente ese tipo de respuestas diferenciadas. Vemos, por ejemplo, los extremos que están en el lado inferior derecho y superior izquierdo, que son en una zona desértica, obviamente del norte de África, y una parte en el Polo Norte. Entonces vemos cómo las condiciones para habitar se manifiestan con una formalidad arquitectónica similar, en el sentido de recurrir a esta suerte de cúpulas perforadas, ¿no? Y que de alguna forma lo importante es, por ejemplo, en el caso de abajo a la derecha, es que no importaría cierta incomodidad de penetrar a este lugar, a esta cáscara que tenemos aquí, casi agachado o hincado, porque lo que importa es conservar el calor. O sea, lo que importa es eso, y ocupar un material que está presente en todos lados, en este caso, el caso del hielo, ¿no? Y acá en el caso de estas tierras y demás, también es provocar que no entre el calor. O sea, vean cómo son extremos y la respuesta es muy parecida. Y entonces se presenta esta situación extrema, pero que se interrelaciona y más, ¿verdad? A los otros extremos también tenemos dos respuestas diferenciadas. El de la izquierda también una racionalidad formal y arquitectónica, dada obviamente a raíz de un conocimiento seguramente académico, histórico, procesado, ¿no? Las otras dos que teníamos acá, pues no es un conocimiento académico que nos lleva a construir esto, sino es una serie de experimentaciones durante muchísimos años que nos ha llevado a entender cómo estas cúpulas pueden soportar estas cargas, pueden ser muy rígidas y pueden, digamos, durar muchísimo y adaptarse, como ven en la parte de arriba a la izquierda, pues hay una serie de perforaciones, son distintas, o sea, no necesariamente el mismo elemento. Y si quisiera yo crecer, pues hago otra, en el territorio hago otra y me comunico. Entonces, son cuestiones, soluciones diferenciadas. Pero acá, en la de abajo, sí estamos viendo una cuestión racional, una cuestión estudiada, que se pretende visibilizar, que pretende aparecer ahí, pero no tenemos muchos datos de que de alguna forma esto pueda pues, convivir o estar, digamos, en contacto mucho más fluido con el aspecto natural que se ve por ahí, ¿no? De hecho, no se alcanza a distinguir ahí, en esta foto, no se alcanza a distinguir incluso la temperatura que podría haber, o sea, la condición que había, se ve como un lugar con una especie de gran sabana o de una parte coronada de unas colinas, ahí nada más lo que podemos decir. En el otro extremo, del otro lado, es una respuesta de un instituto francés también a otro uso de esta racionalidad. O sea, si ustedes miran también ahí, se dan cuenta que son una serie de cubos que se van repitiendo y que se van dando. Por tanto, ahí ven también una triangulación justamente para evitar que se nos deforme este cuadrado, en principio, este cubo, y está también montado levantado sobre el suelo, porque en esa zona también, cuando llueve mucho, el agua escurre para todos lados. Entonces la idea es que no invada esto, pero además, si ven ahí también hay una serie de árboles puestos y de una serie de recubrimientos vegetales que permiten que en el invierno eso está seco y el sol penetra bien. Y en el verano, pues se mimetiza un poco con todo el bosque y de alguna manera se pierde esta imagen, ¿no? Esto nos habla de esta diferencia de conocer el territorio, del uso del territorio y de alguna manera de dar una respuesta como tal. No es que ahorita corran a hacer esto, de hecho yo he criticado y lo sigo diciendo en abierto, que por ejemplo las soluciones que se dieron en el caso de aquí, de algunos edificios o algunos mercados públicos que le pusieron esto, fue por una especie de elemento de moda malogrado
que acabó desprestigiando esta cuestión de los muros verdes porque se dio como una gran moda. Entonces todo el mundo corrió a ponerle pedacitos de hojas ahí a los edificios, y sin cuidar que había todo un sistema que tenía que colocarse, o que a lo mejor tampoco era necesario hacer eso. O sea, como decía un amigo, ponerle traje de China poblana a todos los que estén en Puebla, o para que parezca en China. Pues, o sea, esto también parece un despropósito, y también es un desconocimiento del territorio como tal. Bien, yo digo que para estos fines he invitado a un amigo que no conozco, pero que me parece a mí un arquitecto de muchísimo respeto, que respeto mucho, y que bueno, lejos de otra cosa, lejos del Pritzker, que este amigo ganó, me parece que es uno de los arquitectos que ha enseñado mucho sobre cómo utilizar el territorio como algo que podemos nosotros leer y traducir para estas cuestiones. Hace mucho, en una de estas tantas charlas que me ha tocado, como bien dice Selina, hace 15, 20 años, no sé, pero hay algo que tengo muy presente, y decía yo que debiera haber, así como en el caso de los catadores de vino, que hay bueno, ustedes saben que los que catan vino, sobre todo los que huelen el vino, se entrenan, en verdad, exactamente igual que los que se entrenan para oler perfumes. Todos se entrenan oliendo cítricos. O sea, hay un entrenamiento, pero además hay un desarrollo de un talento natural. Por ejemplo, creo que el rango máximo es distinguir 24 tipos de cítricos. Está ahí. Nosotros a lo mejor distinguimos 8, 9, no sé, algunos 3 o 2, pero en verdad esos 24 ya son genios, digamos, olfativos, que lo hacen. Los que huelen el vino llegan a 10, 12, y esos ya, los que llegan a 23, 24, esos ya van para el perfume específico. Estos quedan acá. Entonces yo un día decía que debería haber un entrenamiento para que hubiera arquitectos nariz, o sea, nariz le llaman a los que huelen. ¿Por qué? Porque cuando recorren la ciudad pueden ir oliendo. Cuando algo huele mal en una ciudad, seguramente hay un problema de drenaje, hay un problema de algo, entonces tenemos que ver cómo se arregla, etcétera. Entonces, oler también la humedad en una casa, o sea, algo está pasando ahí. Entonces, ese arquitecto que yo estoy poniendo aquí, que es el caso de Glenn Murcutt, ahí está uno de sus cuadernos de dibujo, esto que va tratando de hacer esta interpretación, digamos, del territorio y colocándolo, sobre todo en la interioridad arquitectónica, que ese es uno de los conceptos importantes del asunto. ¿Cómo leer el territorio para que construir una noción de interioridad que está en relación siempre con el exterior? O sea, no se puede construir esta noción exclusivamente de exterioridad e interioridad. Tengo la impresión de que durante muchas secuelas formativas de arquitectos, normalmente casi se está exigiendo que tengamos una respuesta formal, una respuesta exterior. O sea, como que nos interesa más el objeto hecho, que tenga algún tipo de curiosidad o de chiste, o que se parezca al que está hecho en otro lado, pero normalmente no trabajamos esta cuestión de que lo más importante de la arquitectura es habitar el interior. O sea, el exterior, conjugado con otros exteriores, nos genera otra interioridad también, que puede ser un poco más, digamos, ya relacionado con la ciudad, pero lo que importa es esta interioridad. Y para eso se requiere que el arquitecto interprete también la información que tiene a la mano. Y bueno, esto me parece a mí, este arquitecto invitado y otros más, gente que ha sabido leer esto y ha construido y nos ha ayudado a entender esta parte de estas nociones, digo yo, de exterioridad y interioridad. Digo nociones porque no se puede dar una teoría completa de la cuestión, porque entonces caeríamos en un infinito prácticamente expresado con lenguaje, pero aquí lo importante
estas nociones es justamente nuestra experiencia propia como habitante, lo que tenemos que trasladar aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo he elegido a algunos arquitectos aquí, pero sobre todo, el caso de Glenn Market, porque me parece alguien distinguible. Bueno, este señor tiene una cantidad impresionante de arquitectura, pero toda esa arquitectura está ubicada justamente en el territorio australiano, que es un poco lo que comentábamos, que es un poco como lo que pasa también con la parte de la península de Yucatán, que puede llover mucho y no absorber el agua, y entonces se generan pues, inundaciones, digamos, como tal, ¿no? Y entonces, él incluso estudia mucho lo que es el tipo de construcción local. O sea, un poco lo que decíamos de entender un poco la vestimenta, la identificación de que algo es distinto a nosotros cuando vemos una vestimenta distinta, y eso nos puede alertar de que pudiéramos encontrar ahí una riqueza de cómo manejan culturalmente la habitabilidad en el territorio este, ¿no? Entonces, bueno, es un punto que me interesaría destacar en el caso de Glenn, porque, vamos, está muy presente prácticamente en toda su obra, y aquí podemos ir viendo algunas ejemplificaciones, ¿no? Bueno, aquí vemos esto precisamente cómo se levanta su arquitectura del sitio, del lugar, no toca la parte de abajo, y hay estos elementos como si fueran elementos que salen. Estos son precisamente, y es distinto del otro lado. Vean como el lado izquierdo de la foto de arriba, es distinto esto como elementos compartimentales que están aquí del otro lado. ¿Y por qué es esto? Pues porque de este lado le pega el sol, del otro lado no. ¿Sale? O sea, hay un conocimiento de esta cosa. Aquí también, bueno, aquí lo podemos ver, en medio está esto, y también esto genera una serie de detalles, de elementos arquitectónicos que permiten justamente diferenciar esta arquitectura de esto, pero además ubicarla en el sitio. Entonces, vean cómo aquí a la derecha, unos detalles muy recurrentes en el caso de él, por eso digo que es un gran maestro, para muchos de nosotros lo es, en el cual si hay que bajar el agua, hay que bajar el agua. O sea, no hay que escondernos, como pasó, como difícilmente en las obras que uno mira. Es muy difícil, lo que mira uno en el internet o algo, es muy difícil encontrar que hay bajantes marcadas, ¿no? Las bajantes siempre se ocultan con una vergüenza porque esto cómo se va a ver. No, pues es un elemento arquitectónico, hay que resolverlo bien, y tiene que ser la característica de que ahí llueve mucho, y que si acaso se nos bloquea, pues queda fuera y ya, ¿no? Y entonces se hace otra cosa, ¿no? Esta especie de galpones que tiene aquí abajo, que se parecen un poco, si ven ustedes en este remate curvo de la cubierta, pues no lo inventa, y él lo toma de acá y lo declara. Pero ven también cómo hay una serie de elementos en los muros que permite que el aire fluya, que se integre, y que tengamos ese tipo digamos, de relación territorial, ¿no? Déjame ver si puedo pasar a otro. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Perdón por interrumpir. A mí me recuerda incluso de cierta manera, y por supuesto a su escala, incluso la obra del Arqui Murillo, ¿no? También este cuidado que tiene de repente por los bajantes de agua, que luego los canaliza y se convierten en pequeños estanques que reducen la velocidad porque tienen algunas piedras de río, o se vuelven ya estanques, digamos, para peces o ranas o cosas así, que a mí siempre me han parecido como justamente lo que mencionas, ¿no? Como este cuidado por el detalle tan fino y tan de entender finalmente, ¿no? En qué lugar estás y cómo es que funciona y cómo es que esta agua puede trabajar a favor, digamos, ¿no? De la arquitectura y del ambiente, digamos, en el que está inserta la arquitectura.
Sí, pues eso justamente, pues podemos ver eso, ¿no? Que quizá, bueno, no quizá, Murillo está inscrito en esta serie de cuestiones de entender el territorio. Seguramente cuando lo escuchen ustedes lo van a oír hablar mucho de la lluvia en Jalapa, de la neblina, o sea, justamente esos discursos que, bueno, que tienen que ver con la cuestión, ¿no? De nuevo que pueda correr esto, bueno, ahí está. Y vean también cómo se multiplican las respuestas, la calidad de las respuestas, porque justamente el tema que nos da el calor, el aprovechamiento, sobre todo, Morcott es un arquitecto que utiliza recursos, digamos, bastante asequibles para resolverlo. Vean, por ejemplo, a la derecha, bueno, pues hay una pequeña casa que está ahí, pero con lámina de estas de lámina como de zinc, ¿no? Estas láminas que podemos encontrar. Pero sin embargo, ven, la casa del lado izquierdo es igual también, o sea, la estructura es la misma, es con una lámina muy barata, y hay una serie de plafones para el control térmico y la apariencia, pero lo que importa es, vean, esta abertura de esta arquitectura hacia justamente mirar el territorio, disfrutarlo en las tardes, o sea, toda esta lectura de transformar, digamos, la calidad interior en relación con el exterior. O sea, nunca, que es un poco la diferencia que vemos también, con raras excepciones, en el caso del movimiento moderno, y se entiende mucho, en la arquitectura moderna, se entiende mucho porque estábamos hablando de territorios muy al norte. O sea, donde hay nevadas, donde hay mucho frío, entonces la gente se encierra y la tradición de la arquitectura europea va siempre hacia el encierro, hacia estar, digamos, encapsulado poco afuera, y eso lo vamos entendiendo acá. Pero si estamos en un territorio similar al nuestro, por eso estoy poniendo esto, porque esto puede ser Tlacotalpan, esto puede ser cualquier lugar de estos, en la cual incluso se antoje bañarse fuera. Esto es muy común, digamos, ustedes quizá no han vivido en eso. A mí sí me tocó cuando yo era niño, yo vivía en una hacienda de cacao en el sureste de México, y ahí nos bañábamos de niño en un lugar parecido a esto, o sea que era mucho más rico bañarte ahí casi al sol, bajo una sombra, el exterior, y esto era la gran cosa, ¿no? Entonces, aquí pues sería impensable a veces ponerlo, pues obviamente en un lugar con un clima muy frío, pero en estas temperaturas esto es muy deseable. El edificio de la izquierda también vean cómo tiene aquellos elementos que veían ustedes como de gorras, ¿no? Como de elementos que tapan. Es para bloquear el sol, porque el sol está en un punto ahí que está provocando con estos sombras que hacen mucho más habitable, reducen las temperaturas al interior y permiten abrir las cosas, ¿no? Aquí estaríamos muy acostumbrados a esta cuestión que vamos a ver también ahí, que lo ironiza otro arquitecto, al famoso muro cortina, o sea, todo totalmente puesto con cristal, con la incidencia radial brutal, y entonces recurrir a aparatos de aire acondicionado o algo para... Pero ven cómo las respuestas arquitectónicas pues no parecieran que son del mismo arquitecto, ¿no? Abajo o arriba. Quizá lo denuncia el hecho de que arriba también hay una cubierta muy económica, o sea, si es una cubierta que va a tapar algo, pues, lo tapo, pero no tapo con una losa de concreto muy grande, sino que al contrario se hace de una manera mucho más rentable, por así decirlo, ¿no? Bien. Vean a la derecha, está Glenn Burkott saludándonos. A propósito le dije que viniera por acá y que lo saludara a ustedes. Y entonces, bueno, aquí está saludando en una casa de él. Pero vean incluso, me parece interesantísimo en esta foto verlo abriendo una ventana, pero vean cuántas opciones tiene una ventana. O sea, es una foto muy didáctica, porque vean cómo abre la ventana, pero la parte de arriba de la ventana nos controla el exceso de radiación térmica. O sea, porque es brutal la cantidad de luz que entra. Entonces lo que hacen es reducir esta cuestión, y abajo nos deja una franquita también más pequeña de luz. O sea, no renuncia a la luz, pero renuncia a la demás luz de exceso. Eso no se requiere, entonces por tanto renuncia a esto. Pero ven también cómo, si quisiera más luz, bajo su mano hay otras pequeñas puertecitas que permiten justamente aumentar la radiación interior.
sea, vea cómo hay una comunicación entre lo interior para lo exterior. Lo interior no es nada si no hay no hay un buen exterior también que estemos tratando de ver. Aquí es otra obra un poco más escultórica, pero también que nos dice mucho de esto que estamos comentando. Cómo trabajar con esta parte técnica, incluso vean unos elementos metálicos muy dados, muy depurados, con un cubo, con otro elemento piramidal encima, y cómo se va dando incluso con un contraste con esta cuestión también constructiva muy local, muy de culturas que están arraigadas en el territorio y que lo conocen, y cómo estas respuestas intermedias que están acá abajo, ¿no? Y el uso del concreto, el uso de estos materiales también que son bastante... que se vuelven a colocar una capa y se acabó, ¿no? Entonces vean cómo esta conclusión formal, incluso que vemos aquí, esta riqueza formal, es muy complicado obtenerlo simplemente con la racionalidad de colocar estas piezas, sino con la inmersión en estas cuestiones que nos da el territorio y su comprensión, su lectura como tal, ¿no? Bueno, al final voy a comentar algo de esto ya más puntualmente, pero bueno, aquí les manda un saludo lo decía. Bueno, otro invitado es otro arquitecto paraguayo, que es Solano Benítez, que está en un clima también muy intenso. He puesto pues a gente que está con climas parecidos un poco a lo que tenemos en Veracruz. Y vean cómo puestas tienen que ver con esto de provocarse sombras, de levantarse, de dejar fluir el aire y de provocar elementos que a veces pues hay que recurrir a huir un poco del exceso de radiación y refugiarse un poco en esta cuestión casi, digamos, de tipo profiláctico, digo yo, de cantidad de luz. Lo que hemos vivido en estos territorios, en estos lugares donde hay una radiación brutal, entendemos que se siente muy bien penetrar a un lugar apenumbrado, un lugar que no tenga tanta radiación, porque eso genera literalmente un descanso visual muy importante. Ustedes sabrán que, por ejemplo, las personas que viven en estos climas, donde hay mucha radiación y mucha humedad, desarrollan mucha catarata en los ojos. Y eso es porque se escurre el sudor, que tiene sales, se escurre, se llega a los ojos y se va solidificando con el tiempo, entonces se crean una especie como de natas, como de nubes, dicen ahí la gente de clima muy caliente, para que esta cuestión se vaya dando, ¿no? Pues bueno, aquí también el caso Solano Benítez pues, hace explícito algunos bajantes, algunos elementos que tiene por ahí, pero bueno, vean cómo la respuesta es plásticamente distinta, pero de hecho las preocupaciones son muy parecidas, ¿no? Esto también no es que se haya inventado ahora, ni mucho menos. Yo creo que también uno de los ejemplos más importantes que uno puede estudiar y que además ha derivado en verdad en una aportación arquitectónica invaluable, es justamente esta solución que está en la Alhambra, en Granada, España, en la cual estas nociones de interioridad y exterioridad justamente es muy fácil de entender aquí. En estos patios que están aquí puestos y que de alguna manera, ¿qué diremos? Ahí estamos adentro o estamos afuera, ¿no? Pues es complicado porque alguien puede decir, no, estoy afuera, pero estoy adentro. O sea, estoy adentro porque en verdad ese es un patio interior que me sirve como complemento para una continuidad de lo interior que se manifiesta ahí y que esos son recursos también, en el caso de la Alhambra, son recursos que se utilizaron para generar una mejor temperatura acá en esta parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es así.
Les pido un enorme favor, si me dan 30 segundos, atiendo una cuestión que como estoy solo aquí y tengo una gente tocando un timbre, permítame 30 segundos y vuelvo con Adelante, adelante, Alfonso. Sí. Puedes pasar si quieres. No, lo que te dije de atrás, de comenzar a hacer eso de conducción, pero pero es el reloj. Una clase, me repite aquí, por favor. Bueno, volvemos al asunto. Digamos aquí, este elemento que está a la izquierda abajo, este salón que está ahí, no sería este salón si la calidad de lo exterior no fuera de esa calidad. O sea, no se podría concebir. Y la razón de ser de que esto se vaya dando, que se vaya integrando como elementos, insisto, que le proveen. Este es un lugar muy seco, es una peña que está ahí en Granada, pero es un lugar muy seco, con temperaturas muy altas, y entonces lo que se hace es proveerle de humedad y de sombras interiores para que, digamos, las habitaciones que están alrededor tengan una mejor temperatura, una mejor humedad, ¿no? Entonces, ahí es donde viene un poco el entendimiento de esta noción. ¿Estoy adentro o estoy afuera? O sea, porque de alguna manera debemos entender que es un espacio continuo siempre. O sea, el territorio es un espacio continuo y la arquitectura, por eso yo hablo que es una cáscara, porque esa cáscara incluso se penetra, se perfora y sobre todo la interioridad se da con la condición de trabajar también el entendimiento del exterior. Aquí se puede ver un poco más claro esto, en este patio de los Leones, cómo hay una continuidad en esa raya que está por ahí, que es de agua, que continúa de un lugar a otro, pero cómo se ve cómo estos patios que tenemos aquí generan, pues, el poder estar ahí en medio de ese patio, pero la pregunta es, ¿estoy adentro o estoy afuera? O sea, ¿es interior o es exterior? ¿Qué es eso que está ahí? ¿No? Porque casi estamos acostumbrados a considerar que el interior es lo que está dentro de ventanas, dentro de no sé qué. Y la ventana pues es un hueco justamente que se tendría que abrir para relacionarse con lo demás del exterior, pero no necesariamente algo tan así. Este otro ejemplo que también de otro arquitecto que genera, digamos, genera exterioridades a raíz de un lugar que va condicionante, pero también genera elementos de interior y de flujos, de lo de adentro, de lo de afuera, sin que tengamos, digamos, que estar considerando la importancia de cerrar un lugar, de abrir otro. O sea, aquí vemos, por ejemplo, esta serie de columnas que están del lado derecho, que es una especie de contención que tenemos hacia un lado, que vemos cómo pasa la vista y lo que importa también es lo que está afuera, o sea, eso es lo que le da calidad a esto, ¿no? Y cómo se generan estas terrazas para mirar el exterior, también para tener conciencia de la exterioridad estando dentro de esta plataforma, ¿no? Que esa plataforma, además, como ustedes saben, justamente es un gran receptor, es una especie de receptor de agua, también en Barcelona, también en esa parte, aunque tenemos el mar, pero hay partes que no reciben tanta agua, pero cuando llueve se filtra y a través de estas columnas también, que son grandes filtros, pasan a una cisterna en la parte de abajo y bueno, es todo un manejo justamente del conocimiento del territorio. A Gaudí siempre lo conocemos por la Sagrada Familia, por las demás obras, pero en esta obra sí que trabaja esta cuestión del territorio como tal,
trabaja con el territorio y crea adicionalmente un territorio más que también permite este manejo, ¿no? Aquí vemos esta cuestión que decíamos, estas terrazas que se crean y cómo aquí se construye, digamos, ya un mundo territorial que se va llenando de motivos y que la cuestión es que la arquitectura se pierda, o sea, que no, un poco lo que pasaba, ¿se acuerdan con aquella cajita que tenían ahí en el bosque, este arquitecto francés? En este caso también se pierde el elemento arquitectónico y aparece la naturaleza y aparece también la posibilidad de observar también el territorio, o sea, como abajo se ve todo el territorio, todo Barcelona con el mar al fondo, es justamente lo que en este parque se está dando, ¿no? Bueno, ahora vamos de la parte exterior, digamos, que normalmente lo que teníamos siempre era que Selim lo ha dicho también en algunas ocasiones, como incluso las maneras, los métodos que se dicen que se emplean para proyectar implican que haya incluso la construcción de artefactos, ¿no? Por ejemplo, como esta cuestión analógica, que se habla mucho de cómo estudiar un águila, no sé qué, y cómo hacer la cuestión de un águila y ese águila hacerla que como dé lugar se pose en un sitio y aparece ahí una arquitectura que no tiene nada que ver con el sitio, pero que de todos modos es un elemento de la exterioridad, ¿no? Mucho de la arquitectura moderna es así. Saint Le Corbusier, que también fue un profesor muy connotado y muy querido por muchos por mucho tiempo, pues también se dedicó también a esparcir esta condición de que la arquitectura podría instalarse en cualquier lado, no importando el territorio. Claro, él trataba de ajustar un poco y de hecho bueno, en algunas últimas obras ya esto cambió, pero al principio con el ímpetu que se tiene cuando es un artista joven, pues se trata de que esto se haga por todos lados lo mismo, y entonces esto se da así, ¿no? Pero ya vimos cómo en el territorio, el mismo territorio leyéndolo nos daría unas respuestas distintas y la escritura podría ser distinta en cada cosa. Pero vamos a otra cosa. Yo también comento que el cuerpo humano es el primer territorio, ¿no? Y es el que tenemos que conocer también. Tenemos que tener conciencia de eso. Digo, si veo esta mano que tengo aquí, pues me recuerda un poco a esta obra de Gaudí, ¿no? De estos elementos chuecos que están por ahí y que como filtro a través de la vista hacia otra cuestión, pero partiendo de entender el cuerpo, ¿no? Y que también como, digo yo, que estas percepciones que se dan mediante el cuerpo se percibe, pero es para tener conciencia de algo que es la interioridad arquitectónica, ¿no? O sea, no me gustaría hablar del espacio arquitectónico porque es un concepto también bastante, digamos, a veces poco preciso, pero sí podemos hablar de una interioridad arquitectónica. No, entendiendo esto, vamos a ver cómo esta interioridad, una interioridad bien planteada, pudiera posibilitar esta necesidad que tenemos como seres humanos de interiorizarnos también nosotros. O sea, tener un lugar que nos aparte de todo el ruido, de todo el exceso, decíamos, de luz, del exceso de calor o del exceso de frío, y que nos permite estar tranquilos con uno mismo y pensar hacia adentro también, que es el primer territorio que a veces se nos olvida y que la arquitectura nos ayuda a olvidarnos de ella por exceso de protagonismo, ¿no? Entonces, este primer territorio que digo es el que estamos conscientes de que podemos mirar el territorio, la exterioridad, a través de estos huecos que son ventanas, que son lugares, que son perforaciones de esa cáscara. Entonces, nos genera esa conciencia. Entonces, yo por eso digo que en estas cáscaras que son recintos de hábitos y ritos, o sea, para mí la arquitectura, lo más importante que la interioridad, justamente se remite a estos contenedores, digamos, de recintos y de hábitos, ¿no? Y yo opino, bueno, me gusta más para los aprendices que
tomar una cuestión que viene en la tradición griega, bueno, ya Empédocles de los presocráticos lo comentó y después lo retomó Aristóteles y lo han retomado otras culturas también, que hablaba de estos elementos, ¿no? De los elementos como la tierra, el fuego, ¿no? El agua y el aire, ¿no? Decía en la tradición aristotélica, en sus escritos y demás, refería que lo que está entre los objetos, todo lo que está entre los objetos, es aire, ¿no? Y en verdad que es aire, o sea, es esa cuestión. Entonces, uno, si lo tradujera a entenderlo así, que lo que uno respira es aire, lo que uno exhala es también producto de un intercambio de la cantidad de aire que está. Entonces, podríamos comenzar a entender por qué la necesidad de disponer justamente de más aire o de menos aire en un espacio. Y si tengo menos aire en este espacio, entonces puedo incorporar el aire exterior y meterlo al interior, entonces ya no requiero tanta dimensión interior y puedo hacerlo, ¿no? Como está pasando, digamos, en el caso de Volkov y otros arquitectos, ¿no? Entonces, recientemente esto del aire pues se tradujo como el espacio, ¿no? Entonces, pero a mí me parece un poco confuso esta cuestión de que se habla de los espacios, ¿no? Decía yo que esta arquitectura como cáscara, o sea, como tal, como frutos, ¿no? Sirve como continente para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo como continente para madurar, para pasar el tiempo, para estar con uno mismo y para meditar, para estudiar, para convivir, en fin, siempre y cuando esta cáscara permita que las condiciones y los fenómenos del territorio hagan una buena relación con esto. O sea, que yo pueda estar en este lugar, por ejemplo, como en el caso de esta señora, sin un clima prendido, artificial. O sea, que yo pueda tener, digamos, una mayor relación con estos elementos, pero que me hagan disfrutar y poder convivir, ¿no? ¿Qué pasa con esto? O sea, yo lo que digo es que precisamente la ubicación de estos huecos, de esta relación que hay con el exterior, de las ventanas, de las puertas, normalmente se deciden desde el exterior, ¿sí? Ni siquiera se condiciona, se consigue digamos, el territorio. Esta es una foto de un amigo que es un excelente acuarelista y que ya saben de qué se trata esta foto, ¿no? Pero vemos cómo lo que importa aquí es componer la fachada. Es un poco lo que nos han dicho desde la tradición academicista. Componer la fachada tiene que estar en relación de una cosa con otra, el tamaño, el hueco, la proporción 2:1, no sé qué tantas cosas, dependiendo de lo que fuera. La entrada también tiene una connotación distinta y que lo que importa es justamente eso, que se relacione con las... nombrado el arco medio falso, la cornisa, no sé, una serie de elementos que adornan la fachada y que obviamente nos indican que esto pues, bien podría estar en otro lugar, menos en un lugar donde llueve muchísimo, donde tenemos tipo de otras condiciones. Podemos notar que no llueve mucho porque vemos la madera de las puertas echadas a perder porque ahí le pega el sol y le pega el agua y entonces esta cuestión, eso no se consideró. Se consideró simplemente esta serie de intención de composición proporcional, no sé qué, etcétera, que viene a través de la tradición de las academias y que de alguna forma es las cosas que se enseñan en las escuelas. O sea, que esto es lo que aprendemos en una buena composición, pero no nos damos cuenta que tiene una relación con otra cosa que no sea la cuestión. Bien. Entonces, comento y sigo aprovechando al arquitecto invitado, ¿no? Que estas nociones de interioridad están en función de que uno genere esta interiorización también, a su vez, de esta relación del efecto que producen los fenómenos en el cuerpo.
O sea, si siento mucho calor, mucho frío, si me provoca digamos, visualmente hay un rechazo porque es demasiada la radiación, entonces tengo que taparme la cara o algo, no puedo dormir porque es demasiada luz. Entonces, este tipo de efectos nos hacen sentir que tenemos o no una relación con esta interioridad, ¿no? Y entonces, uno puede utilizar como arquitecto una serie de elementos arquitectónicos precisamente para convivir con estos efectos de fenómenos, ¿no? Pero incluso va a ser a través de mirar la exterioridad, como uno se hace consciente de lo que está pasando afuera. Yo también comento que la mayoría de fenómenos que afectan a la arquitectura y que deberían condicionarla y que deberíamos intentar resolver, no se ven. Y como no se ven, pues los olvidamos y simplemente nos concentramos a lo que se ve, lo que se tenga que ver. Y por eso la noción de espacio para mí se va equivocando un poco, porque la noción de espacio debería incluir aquellos elementos que no se ven también, como el ruido, como el olor, como decíamos, como la temperatura no se ve. O sea, la temperatura se siente como tal, ¿no? La humedad relativa del ambiente se siente. Entonces, esos elementos deben ser incluidos en la noción de esta cuestión de espacio. Por eso yo hablo del aire, porque a través del aire se transporta el sonido, a través del aire se percibe también los olores. En fin, hay una serie de cuestiones que también nos puede hacer, digamos, la percepción de las cosas, ¿no? El principal fenómeno que yo considero mucho más de la percepción de la interioridad espacial de arquitectura tiene que ver con la sombra. O sea, la sombra es justamente para mí el fenómeno por excelencia. Siempre estoy hablando de un elemento que puede ser contradictorio. Para mí lo importante en la arquitectura no es la luz, porque vivimos en un lugar de mucha radiación térmica y la luz además es omnipresente, uno puede mirar siempre, y si no hubiera sombra no puedes vivir. Entonces lo que realmente hace la arquitectura es provocar sombras, que las regula con más o menos sombra. Pero estamos tan acostumbrados al aspecto religioso que lo que hacemos es denostar la sombra. La sombra es una cuestión del mal, es una cuestión de la oscuridad, no sé qué tanto rollo, y que lo que más importa es la luz. Pero esta es una cuestión entre poética y religiosa que no, cuando estamos con un exceso de luz, vemos que lo que necesitamos es sombra. Entonces, es una cuestión bueno, que sería discutible, pero que en este caso, en estos ejemplos que vamos a ver de interioridad, tiene que ver mucho con esta cuestión. Vean cómo aquí, por ejemplo, el lado derecho es una especie también de construcción muy económica, muy, digamos, de pocos recursos en términos del tipo de materiales que utiliza Morcott, pero aparecen unas ventanas que por ahí también hemos visto, que son ventanas que se cierran completamente a la luz o se abren. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en algunos lugares de Veracruz, también en algunas casas. Lo hemos olvidado. O sea, como no aparece como algo digno de ser intelectualizado, pues simplemente no. Aquí también vemos esta como techo curvado, como elemento en manta también, que nos genera una especie de plafón para una construcción, porque arriba tenemos una cubierta muy económica, como en este caso ustedes ven estas láminas baratas que se colocan por ahí, que no tienen nada de extraordinario, pero que nos dan una riqueza espacial también. Aquí vemos dos, a la izquierda otra vez una cubierta muy inclinada, pero se corta con un plafón a una altura para darnos esta cuestión, y vemos cómo otra vez la calidad interior depende del exterior. Pero además, ¿cómo se pretende regular? Ven como persianas del lado derecho, que están como regulando un poco la incidencia solar, y cómo se ve el paisaje ahí que tenemos, pero no es nada la interioridad, sino hay esa calidad exterior. O sea, hay una relación completa. Si hablamos de esta cuestión del aire como concepto, como decíamos, es que no hay diferencia en el aire interior y el aire exterior, es un elemento que fluye completo. Entonces, ese concepto de poner la obra de arquitectura como un elemento adicional que hay que ver, que hay que valorar por su riqueza plástica, por el color, el material y todo el rollo que le ponemos ahí para ser vendido, pues eso resulta algo bastante inadecuado para aprender, digamos, de la calidad arquitectónica, ¿no? Sobre todo porque la arquitectura va a ser interior y exterior. O sea, y tenemos que trabajar los dos por igual. O sea, no,
aquí lo exterior no es menor que lo interior, es que es lo mismo. Por tanto, tenemos que cuidarlo. O sea, ¿qué sería si por ejemplo, aquí están estas ventanas, como la que nos asomaba Morcott, vean que es bastante recurrente de parte de él, en la cual, bueno, aquí se ven las ventanas y se genera esta como penumbra para poder descansar aquí. O sea, aquí, si esto estuviera más cerrado, sería mucho más apenumbrado y permite descansar. Sí, pero sigo teniendo parte del paisaje, miro hacia el exterior. O sea, el paisaje entra por todos lados, o sea, el exterior más bien entra por todos lados y conforma uno en esta noción. Por tanto, el interior y el exterior no son independientes, son una sola cosa. En este caso, otro arquitecto invitado, Shigeru Ban, vemos a la izquierda esta interioridad arquitectónica que lo que hace es provocar sombras diferenciadas con estos elementos racionales que están por acá, pero vean cómo hay, digamos, una especie de algo casi monocromático, porque es con cartones, con algunos elementos de madera, y entonces quien hace el trabajo es las sombras distintas, las distintas calidades de sombra que generan esta riqueza espacial. No todo el argumento retórico de exceso de cosas que se ponen ahí, sino que hay unos cuantos elementos que generan una riqueza. Y aquí tenemos una cosa que cuando estuvo para acá, que se le invitó a Jalapa en 2006, antes de ser el Pritzker, creo que 2 años antes, una cosa así, comentaba él que precisamente la arquitectura se ha llenado, dice, lo voy a leer así literalmente, porque se ha llenado de teorías y clichés que debieran ser revisados y contrapuestos mediante la actuación de los arquitectos. O sea, esto es una cuestión que dice él, que nos toca a los arquitectos justamente generar cuestiones de muestras de arquitectura que precisamente hagan evidente estas cuestiones que a veces también se exagera en las cuestiones teóricas. O sea, yo creo que es importantísimo la cuestión teórica, pero en la tradición arquitectónica no siempre ha sido adecuado esto. Entonces siguen repitiendo viejas cosas, no se ponen a revisión. Y eso es una labor también para, bueno, hay gente muy brillante en términos de la cuestión teórica que lo somete a revisión, pero no es lo común, es casi la excepción, ¿no? Entonces aquí él hace una interpretación literal, dice, de una casa, una de sus casas allá en Tokio, y entonces le llama, hace un curtain wall, o sea, literalmente. Entonces, si alguien le dijera, es que el muro cortina, pues hago una casa que tenga un muro cortina, y literalmente pone una cortina, que es la que cierra la casa esta, ¿no? Entonces, uno puede decir, oye, pero ¿y esto por qué? Bueno, porque es eso, es una especie de ironía que hace ahí, como si alguien entendiera literalmente lo que dice los enunciados de tal cosa a nivel de lo que se generó toda la parafernalia teórica que se generó alrededor de la escritura moderna, pues hablaba mucho del curtain wall, y entonces, bueno, él hace aquí una especie de, pues como de esta cuestión. Y estas también son también ironías, ¿no? O sea, estas cuestiones de lo tectónico territorial que nos hacen pensar también qué está pasando con esto, ¿no? O sea, un poco decir, bueno, ¿y esto cómo lo interpreto? Pero estamos hablando justamente de estas cuestiones irónicas, porque pues como una casa está flotando, ¿no? Esta indigesta está flotando. Claro, es un artilugio técnico como los que utiliza Calatrava, que pone puentes que están colgando, pero realmente están apuntalados como aquí, y luego le pone unos tensores que a veces no tensan nada, pero bueno, prácticamente es algo parecido. Y acá también, ¿no? Que está adecuado al lugar donde cae nieve, donde es una casa típica, nada que está de cabeza, ¿no? Los cimientos están arriba y abajo está esta parte, ¿no? Son elementos casi divertidos, pero también los podemos encontrar como para que nos sirva de elemento reflexivo, ¿no? Bueno, quiero dar para mí esto de que un arquitecto debía ser un intérprete y un lector, digamos, de fenómenos y condiciones territoriales que se traducen en respuestas edificatorias habitables.
¿cómo qué es esta cuestión? Yo tengo de alguna manera algún tipo de experiencia tanto en hacer cosas de algún hospital por ahí, para alguna ampliación de hospital, como ser también una gente que estuvo en el hospital. Y entonces, cuando a mí me presentaba un médico, un cardiólogo, me hacía un electrocardiograma. Bueno, tuve las dos, tuve encefalograma y estuve primero electrocardiograma. Entonces uno mira el electrocardiograma y uno mira una serie de cosas ahí, de puntitos y de cosas que suben y que bajan, pero pues que uno requiere la interpretación de esta información para ser traducida y aplicable, digamos, a nivel corporal. O sea, si yo voy a operar, pues tengo que tener una serie de digamos, de lecturas que me hacen como estudios técnicos, por ejemplo, de la sangre y demás, pero pues yo no lo puedo interpretar, o sea, lo tiene que interpretar una gente que va a intervenir. En el caso también de un encefalograma, si ustedes lo han visto, una serie de cosas ahí, de picos y no sé qué, pues que eso se interpreta y te dan una respuesta. Bueno, el arquitecto debía hacer eso. El arquitecto, o en este caso los intérpretes, cuando nosotros pedimos que hagan un estudio del lugar territorial y demás, nos llenan esto como una serie de, yo digo, de curvas de COVID, o sea, una serie de curvas por todos lados, y nos las pegan ahí, y dice, ahí está. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué demonios es lo que estoy leyendo? Siempre discuto cuando damos algo de esto, que por ejemplo me dice, no, es que aquí en Jalapa llueve tantos milímetros al año. Pues, ¿eso qué significa? Entonces nos damos cuenta que realmente como aprendices no tenemos idea de cómo leer esos estudios técnicos que están ahí. Y debemos traducirlos, por ejemplo, en el caso, voy concretamente al agua, que es el ejemplo que siempre pongo. Si Jalapa llueve 1500 milímetros y en Perote llueve 800 milímetros, ¿eso qué significa de volumen? O sea, ¿cuánto significa cada milímetro de lluvia que tengo ahí? Entonces ya cuando vamos al dato, pues vemos que es 1 metro por 1 metro por 1 milímetro. ¿Y cuánto es eso en litros? Es 1 litro. Entonces, si me está lloviendo 1500 milímetros, me llueve 1500 litros por metro cuadrado, por año. O a veces, hace poquito nos acaba de caer una tromba que cayeron algo así como 80 milímetros en una hora. O sea, 80 litros por metro cuadrado en una hora. ¿Y eso en qué me afecta la arquitectura? Bueno, pues que puedo captar o lo puedo dejar correr. O sea, tengo que procurar que rápido se seque lo que está por ahí porque me puede provocar una inundación y lo tengo que dejar bajar y lo tengo que guardar en una cisterna o no sé qué tanta cosa, ¿no? Pero tenemos que leerlo también. Y luego también hablamos de temperaturas. El promedio de temperatura son 24 grados. ¿Y qué con eso? Nos importa saber en qué época del año llega a 30 grados de temperatura. En dónde tenemos el asolamiento peor que nos provoca, digamos, un elemento de temperatura y cómo controlar esto con elementos arquitectónicos antes de que elementos mecánicos, ¿no? Entonces, por eso creo que nuestra formación tendría que ser precisamente esa, de acostumbrarnos a leer bien los fenómenos. Ahí en el escrito que le hice llegar al profesor, les propongo unos conceptos de cultura territorial. Tendremos que tener como arquitectos saber leer estos fenómenos desde la propia cultura que nos fue, digamos, que nos fue brindada para ser asimilada como tal. O sea, desde sentir realmente el calor, frío, y ver cómo podemos lograr que la arquitectura pueda controlar para lograr que nuestra cáscara interior tenga este fruto adecuado, que es lo más importante de una fruta, no la cáscara. Lo importante es el contenido de la cáscara, o sea, el fruto que está dentro, que está madurando. La cáscara puede ser distinta, o sea, puede ser como un coco, que ustedes ven que cuando hay un lugar muy caliente, el coco tiene una capa gruesa de elementos aislantes térmicos para que se pueda proteger el agua interior. Lo más importante del coco es lo que está dentro. Y bueno, lo otro es un subproducto, la cáscara, ¿no? Una naranja también, que se da en un lugar caliente,
La naranja desarrolla distintos gruesos en su capa, pero lo más importante es lo que está dentro, lo que está ahí madurando. Entonces, creo que ese es el concepto que en lo personal más me interesa de la arquitectura y de la relación que hay de la interioridad arquitectónica con la exterioridad arquitectónica, que es lo mismo. Son un fenómeno actuando conjuntamente a través de la cáscara para que el habitante, o sea, el que está ejerciendo sus hábitos en el interior, pueda crecer, pueda tener una salud física, intelectual, social, y que esto nos lleve a una aportación mejor como arquitectos y como personas. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo y eso es todo lo que les puedo decir hoy. Espero que haya sido yo suficientemente claro en lo que dije y si no, con todo gusto pues lo podemos comentar, ¿no? Voy a dejar de compartir. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿O me dejaron de escuchar tiene rato? Sí se escucha, arquitecto. Ah, ok, perdón. Bueno, pues a la orden, no sé cómo dejo de compartir, pero bueno, creo que ya dejé de compartir. Bien, pues si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto. Ya casi me comí el tiempo asignado, pero bueno, con todo gusto estoy para servirles. Sí, esencialmente sí, estamos sobre el tiempo. Yo no tengo ningún problema con pasarme 5 o 10 minutos, espero que los estudiantes tampoco. En dado caso, pues yo creo que es bastante valioso, sobre todo, pues si hay dudas, comentarios al respecto, pues poderlos escuchar, aunque nos pasemos algunos minutos, no, yo creo que no pasa nada, no creo que tengamos demasiada prisa, pero bueno, los que tengan que retirarse, adelante y nos quedamos con gusto, pues escuchando los comentarios que haya al respecto. Siéntanse con la libertad de hacer preguntas o pues comentarios, lo que sea. Yo de manera personal quisiera comentar que pues en lo que hemos visto en todo este curso y lo que platicó ahorita el doctor, se me hace muy interesante el hecho de pues como nos mencionaba desde un principio, no solo construir, ¿no? Porque se tiene el espacio, los materiales, sino que también hacerlo un espacio para nosotros, hacerlo funcional. Y pues hemos estado viendo distintos puntos de vista, ¿no? De la manera de habitar. Y bueno, yo creo que al final cada quien tiene como un concepto de esto, pero sin embargo, creo que todos nos enfocamos más bien, o hemos estado enfocándonos en este curso en, en la manera en cómo nos sentimos con el espacio, ¿no? Y como lo mencionaba ahorita el doctor, en la manera, por ejemplo, de los lugares en los que estamos, de enfocarnos en el interior tanto como en el exterior y hacernos de una vivienda que vaya acorde al espacio, a lo que necesitamos. Por ejemplo, hablaba del tema del sol, del aire, y creo que, bueno, como nuestro desarrollo como arquitectos son como elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues para diseñar o crear estos espacios que nos hagan sentir bien. Mil gracias. Hay otro comentario, Alfonso, si quieres, escuchamos los comentarios y al final, si quieres, se podría Claro. responder. Hay un mensaje, bueno, levantó la mano también Juan Carlos Álvarez Zamora. Sí, yo quería comentar que este tema que acabamos de ver me recuerda mucho de lo primero que vimos en el curso sobre la arquitectura vernácula, sobre la arquitectura regional, ¿no? En cómo no es simplemente llegar con tu idea de la obra que tienes e implantarla en un sitio, ¿no?
la importancia que debe tener el estudio del terreno, tanto en el ámbito natural, para ver cómo va a afectar directamente el proyecto, sino también el entorno, ¿no? Su entorno artificial y cómo estudiar el concepto de las obras que ya están ahí, en el territorio, estudiarlos y sobre todo aprender, ¿no? De lo que se ve que funciona y lo que no. Y como en el ejemplo que nos enseñó sobre Marcotte, cómo retoma esta idea de la cubierta a dos aguas, pero con esta curva en la parte superior, pues más o menos como que eso me dio a entender, ¿no? Que hay que estudiar lo que ya existe y no copiar, sino implementar ese tipo de soluciones en las horas que nosotros vamos a crear, ¿no? Mil gracias. Bueno, pues ahorita en lo que se animan los demás compañeros, si quieres, Alfonso, hacer algún comentario. Sí, en efecto, yo he comentado que justamente en la medida en que nosotros desarrollamos también una sensibilidad territorial, vamos a decirlo así, que somos sensibles a los cambios distintos, que conocemos también distintos territorios, eso nos permite justamente observar de una manera distinta. Y también observar algunas barbaridades que hemos cometido muchos también, en el sentido de dejarnos ir por una serie de preconcepciones, de prejuicios incluso, hacia mirar otras cosas que están ahí hechas, pero que sería importante también vivirlas un rato. O sea, uno puede estar en una vivienda que aparentemente puede no gustarte, en sentido estético, porque tiene un prejuicio estético, pero estás ahí y después de estar ahí viviendo con unas temperaturas agradables y es que la única manera de estar aquí es justamente dentro de este lugar o cerca de este lugar, entonces va cambiando tu bagaje de comprensión y entonces se va asimilando de una manera diferente. Entonces, bueno, la invitación es justamente que se miren los datos bajo una interpretación específica y traducirlos, digamos, lo que comento, a algún tipo de impacto hacia la propia arquitectura, ¿no? En ese sentido, no está desligada para nada de todo esto. Y lo que has comentado también últimamente, que hay ejemplos que vemos en el territorio ahí que podemos decir, oye, ¿y esto por qué? ¿Cómo está operando? Estudiarlo, guiarnos un poco, porque algo está pasando ahí. Y entonces tenemos que encontrar indicios para que nos ayude. La arquitectura nunca parte de cero, ¿eh? Jamás parte, como todo, o sea, la investigación, todo nunca parte de cero. Siempre hay un antecedente que tenemos que revisar y convalidar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, me parece que hay un montón de ejemplos de esto, ¿sí? Sí, efectivamente, ¿no? Hay muchos ejemplos. Ahorita que me mostraba la ventana de la casita esta de Glen Morcott, por ejemplo, seguramente en Australia, yo recordaba algo que sí, que ya vimos también, incluso lo recordaban ahorita los compañeros a principios del curso, cuando estuvimos un poco trabajando sobre el hábitat rural y esto, hablábamos de la vivienda vernácula, una exposición que también, si recordarás, Alfonso, ya has visto tú, que he dado con alguno de los estudiantes de taller. Hablábamos, por ejemplo, del tema de las ventanas tlacotalpeñas, que para mí, o incluso de esta región, o sea, bueno, seguramente es un tema también extendido, seguramente a nivel nacional, que seguramente también tiene reminiscencias, no lo dudaría, hasta la Casa Romana, esta noción de las ventanas con varias capas o con varios filtros, ¿no? Esta ventana que podemos ver en la vivienda local, aquí la vivienda de Coatepec, la Jalapeña, o en el caso de Tlacotalpan, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, es uno de los detalles que más me gustan de esa arquitectura, pues no solo el hecho de que vivan en penumbra, como nos recordaba Cárcamo, ¿no? Esta idea de que en la modernidad pensamos en abrir unas ventanotas y que sean unas ventanotas de vidrio que además pues podamos abrir para que corra el aire. Y nos recordaba cómo en la vivienda vernácula, pues al revés, ¿no? La idea es vivir no encerrados, pero sí en penumbra. La idea era
poder cerrar un poco, ¿no? Volverse un poco refractarios al exterior para poder generar penumbra. En el interior vivir más o menos a oscuras casi, ¿no? Porque esta penumbra es lo que permite finalmente refrescar. Y entonces en Tlacotalpan es esta noción de tener una ventana que cumple un montón de funciones, un poco lo que tú nos hacías ver con Murco, de una manera más contemporánea, pero lo podemos ver en las ventanas tlacotalpeñas, ¿no? Estas ventanas que tienen vidrio, que tienen madera, y que uno puede decidir, digamos, tener la ventana completamente cerrada con una cosa de madera que simplemente nos cancele la luz y la vista hacia el exterior y por supuesto el aire, pero se puede abrir la parte de madera y pues tenemos todavía el vidrio y luego un tejido, que es un tejido como pues una parte, digamos, como textil más flexible y porosa, digamos, de cierta manera la ventana. Podríamos abrir todavía la parte de vidrio de la ventana y se conserva todavía esta, o de plano quitar la parte tejida, ¿no? Y entonces todas estas capas que tiene una cosa tan insignificante como la ventana, pues habla de todas las posibilidades de filtrar luz, de todas las posibilidades de abrir o no abrir, de tener distintas capas, digamos, ¿no? Como de intimidad y también de la cantidad de luz, de aire, etcétera, hasta los mosquiteros, etcétera. Todas estas posibilidades que tiene simplemente abrir un hueco, ¿no? Tener una ventana que permita o no, o filtre cierta cantidad de luz, cierta cantidad de privacidad, etcétera. Incluso la entrada o no de mosquitos o de ciertos animalitos, estas puertas bajas, ¿no? Que también permite que entren o salgan los gatos, los perros, etcétera, o los niños. Hay muchas posibilidades, pues, con estas ideas de las ventanas. Por otro lado, con respecto al tema como de ya lo decíamos con respecto a la adaptación, digamos, ¿no? Local de la arquitectura contemporánea o moderna, ya lo decíamos con el caso de Murillo. Les comparto esto que seguramente ya lo han visto. Esta es una foto de Casa Guavi. Ya saben, este conjunto que está en Oaxaca, muy cerca de Puerto Escondido. En este caso es la casa principal del conjunto, que es un conjunto más bien artístico, que es una especie de fundación eh, para las artes que se ha centrado mucho su trabajo en el apoyo a la infancia y a la comunidad local de Puerto Escondido. Como sabrán, pues es un lugar turístico, pero sin embargo, pues es una comunidad, pues realmente, pues finalmente es Oaxaca. Estamos hablando de un lugar en general como, pues marginado, con un montón de carencias de todo tipo. Esta fundación, pues se ha instalado ahí, muy cerca de Puerto Escondido, y tienen obras de Álvaro Siza y de otros. Sin embargo, esta casa a mí me parece espectacular porque es la casa principal del conjunto, que es de Tadao Ando, pero Tadao Ando regionalizado a la oaxaqueña, con una palapa gigantesca que al parecer es la palapa más grande que hay en el mundo, o sea, la palapa regional, local, oaxaqueña, más grande que hay en el mundo, y, y es, y es una obra contemporánea, completamente contemporánea de Tadao Ando, pero regionalizada. Es una pieza verdaderamente extraordinaria en el sentido de que estamos hablando de un arquitecto japonés haciendo cosas con materiales y técnicas locales. Para mí es una pieza verdaderamente extraordinaria en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, todo el basamento es pues ya saben, de un concreto que está incluso hasta patentado, las proporciones y la cimbra y todo. Y la cuestión de la cubierta, que es una cosa pues también que intenta generar cierta penumbra. Vean la cantidad de luz que se ve en el fondo de la foto, ¿no? En las aberturas, y vean la penumbra que se genera incluso con los muros interiores, la cubierta, etcétera. A mí me parece pues muy interesante esta visión que nos ha compartido el día de hoy el maestro, porque pues nos habla justamente de cómo la importancia que tiene estar en el lugar, ¿no? Y que inclusive las obras de arquitectura que de nuevo no es posiblemente el afán de este curso especialmente, pero
que por supuesto necesitamos encontrarle un sentido y relacionarle con los talleres de proyectos. Al final, pues se trata de reflexionar dónde estamos, ¿no? Dónde habitamos, qué características tiene el territorio en el que nos asentamos, porque de eso dependerá cómo vivimos y qué deberíamos proyectar o qué deberíamos estar haciendo en ese sentido, que me parece es un problema ético finalmente, ¿no? Dentro de la arquitectura. No sé si hay algunos otros comentarios de parte de los estudiantes o de parte del maestro, o si terminamos en esta ocasión. Bien, yo nada más otra vez agradeciendo, la verdad es que yo creo que estas cosas deberían ser cotidianas, este mezclar como si fuera, yo digo, una canasta de mimbre, ¿no? Que se van mezclando las cosas, se van tejiendo. Creo que en la medida en que se tejen se fortalece mucho más, digamos, la comunidad esta que tenemos entre los aprendices y quienes pretendemos explicar algunas cosas que también hemos aprendido. O sea, en ese sentido, creo que no hay distancia. Yo sigo manifestando que la verdad es que nosotros no enseñamos nada. Al menos mi intención nunca es enseñar nada, sino tratar de comprender cosas a través de lo que uno muestra y entonces acaba uno entendiendo más. En ese sentido, creo que agradezco mucho la invitación del profesor Selim y justamente creo que ese tipo de cuestiones nos pone en una enorme posibilidad de cuestionamiento crítico. Yo, lo sabe Selim, que a veces de manera irónica estoy diciendo siempre, cuando puedo, que por ejemplo Villagrán, la doctrina Villagrán es lo que más daño le ha hecho a la formación de arquitectos en México, pero lo digo en sentido irónico, pero también en el sentido de que uno puede rastrear estos efectos y ver también lo nocivo que puede ser cuando no se entiende un término de esta cuestión. Y también pudiera ser en todo caso que este tipo de temas son también como un elemento crítico hacia la literalidad que se ha tomado de la escritura moderna, como si esto fuera una cuestión. No, la escritura moderna es una cuestión que se da en un momento dado, responde a ciertas cuestiones, pero hay gente que la sigue manteniendo como un elemento casi arqueológico, que sigue manteniendo las cosas como son, y que realmente la manera crítica es someterla a otro tipo de factores en la cual se dan. Recientemente, creo que, no me acuerdo cuándo, pero hicimos también una charla acerca de unas obras de Corbusier que se habían construido en Francia y que a los 25 años es un desastre, eran casi como la colonia no sé qué de aquí de Fonavit, una cosa que está toda transformada, toda chorreada. ¿Por qué? Porque Le Corbusier tampoco estaba considerando el territorio, o sea, era un lugar donde llueve mucho y no le importaba, porque él estaba con unas concepciones más puristas, mucho más platónicas, pero que precisamente eso nos sirve para tomar conciencia de dónde estamos viviendo y de cuál es nuestra postura para estas cuestiones. Entonces, bueno, esta cuestión que dijiste, Ando, que me parece también una obra estupenda, que además también hay muchísima relación entre la construcción tradicional japonesa y la construcción tradicional de todas partes del mundo, y entonces en ese sentido hay una comprensión del espacio interior y exterior impresionante. Recuerden que en Japón lo importante eran esos patios de estos elementos que se construyen ahí en un patio, y esta relación que hay, que fluye mucho del interior con el exterior, también es un buen ejemplo. Un día lo podemos abordar todos, pero me parece que este tipo de intervenciones dan para eso, son un elemento crítico en el cual uno aprende mucho, y la verdad es que no viene uno aquí a mostrarle cosas que uno tenga que presumir, porque por eso decíamos son de otros arquitectos, pero uno le suena una crítica de un aprendizaje. Pues yo muy agradecido y estamos pendientes de cualquier otro momento que podamos platicar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo, su paciencia. Gracias, doctor, en verdad, por el apoyo, por siempre estar tan dispuesto, digamos, a estas cooperaciones. Que bueno, como dices, pues bien nos ayudan a construir otras cosas. Gracias, chicos. Les recuerdo que, bueno, entonces esta será la última sesión del semestre. La próxima la daremos más bien para que ustedes puedan tener el tiempo suficiente de
poder ponerse al corriente con los trabajos que están haciendo falta. Sé que también están apuradísimos con todas las entregas que tienen de todas las otras materias. Entonces, bueno, la intención es simplemente pues dar ese espacio para que puedan ponerse al corriente. Les agradezco a todos su paciencia. Me quedo, por supuesto, pendiente de sus comentarios y dudas. Ya saben, ya todos tienen el récord ahí de qué se ha subido y qué no se ha subido, y si no, pues se puede consultar en Eminus. Les agradezco a todos su tiempo y les mando un abrazo y saludos. Espero que todos se mantengan muy bien de salud, igual que sus familias. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias Gracias, a todos. arquitecto. Gracias. Saludos. Hasta Nos luego. vemos.